el momento estático de la superficie total es igual a la suma de los momentos estáticos de las superficies parciales, esa es la ecuación de momento estático que planteo. Voy a plantear una ecuación de momento estático con respecto al eje X para encontrar la coordenada Y del centro de gravedad. Entonces la superficie, ¿a qué es igual la superficie total? La superficie total es la superficie de un trapecio, pues, ¿no es cierto? Base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Sí? El momento estático de la superficie total, por definición de momento estático, va a ser igual al valor de su superficie, el valor de su superficie por la distancia al eje que estamos tomando momento estático, que es el valor de Y sub G, que es justamente lo que queremos encontrar. Ahora bien, el momento estático de la superficie 1, el momento estático de la superficie 1, ¿a qué va a ser igual? El momento estático de la superficie 1 va a ser la superficie 1 por la distancia de la superficie 1 al eje que estamos tomando momento estático, o sea, por Y1. ¿Y Y1 cuánto es? Sabemos que en un triángulo, el centro de gravedad está a una distancia de 1/3 de la altura medido desde la base. O sea que este centro de gravedad de este triángulo, ¿no es cierto? Esto es H sobre 3. Por lo tanto, esta distancia que queda hasta acá será 2/3 de H, que es este Y sub 1. El momento estático de la superficie 2 será la superficie 2 por la distancia al eje X que estamos tomando momento estático. Y esta distancia, Y sub 2, es igual a H sobre 3. Si todo eso lo reemplazamos, voy a borrar esto de acá. Si todos esos valores que hemos puesto los reemplazamos en esta ecuación de acá, de momento estático 1 y momento estático 2, ¿qué es lo que vamos a tener? El momento estático 1 va a ser su superficie F1 por Y sub 1. Y el momento estático, la superficie 2, será F2 por Y sub 2. Reemplazando en esta ecuación que dice que el momento estático total es igual a la suma de los momentos estáticos de las superficies parciales, en este caso F1 y el momento estático de F1 y de F2, vamos a tener que el momento estático de la superficie total, que es este de aquí, el momento estático de la superficie total, va a ser igual a F1 por Y sub 1, momento estático de la superficie 1, más F2 por Y sub 2, momento estático de la superficie 2. La superficie 1 es base menor por altura sobre 2, la superficie 2 es base mayor por altura sobre 2. Reemplazando todo esto, ¿sí? Despejando de aquí Y sub G, ¿sí? F, que es la superficie total, va a pasar aquí abajo, que además es B mayor más B menor sobre 2 por altura. Reemplazando todo eso, vamos a tener que la distancia del centro de gravedad al eje X, a este eje X de acá, que vemos en la figura, es igual, ¿no es cierto?, a 2B mayor más B menor sobre B mayor más B menor por H sobre 3. Si eso hacemos una analogía con lo que vimos de geometría de las masas y que vimos también en cargas distribuidas, ¿sí? Nosotros les di como tarea que encuentren por dónde pasa la resultante de un trapecio, ¿sí? Entonces, la resultante de un trapecio, ¿sí?
mediante un cálculo de, perdón, mediante un cálculo de integrales, un ratito voy a borrar que está saliendo mal esta fuerza. Mediante un cálculo de integrales, les di como tarea para que demuestren, por dónde está la resultante de una carga distribuida, ¿no es cierto? Esta resultante de esta carga distribuida. Y se demostró que esto era igual que este D1, si lo demostraron, si hicieron la tarea, ¿no es cierto? Esto era igual a Q sub 1, incluso se las di la fórmula, Q sub 1 más 2 veces Q sub 2 sobre la suma de las bases, Q sub 1 de las cargas, en este caso, Q sub 1 más Q sub 2, todo esto multiplicado, Q sub 2 multiplicado por H o por L, si quieren, por L dividido 3, ¿sí? Por L dividido 3. Y esto es exactamente lo mismo que esta fórmula de aquí. Lo único que aquí estamos viendo, el centro de gravedad, la ubicación del centro de gravedad, ¿no es cierto?, con el valor de las bases, y en este caso estamos viendo el centro de gravedad o la resultante de esta carga distribuida, ¿no es cierto?, por las intensidades de carga, exactamente lo mismo, ¿sí? Y también les dije, ¿no es cierto?, que esta D sub 2 sería igual, D sub 2 sería igual, esto sería igual. Y fíjense la regla mnemotécnica, si quieren. Si yo estoy tomando la distancia a Q sub 1, en este caso a Q sub 1, D sub 1, esa distancia, el Q sub 1 va solo, más el doble del otro. Entonces, si yo estoy tomando ahora la distancia a Q sub 2, ese va a ir solo y va a ser el doble del otro, de la otra intensidad de carga, ¿no es cierto?, que es Q sub 1, más el Q sub 2, dividido lo mismo, Q sub 1, más, es difícil dibujar con esto, más Q sub 2, y todo por L dividido 3. ¿Sí? Entonces es lo mismo que esto de acá. Esta es la distancia, fíjense que en este caso de las cargas distribuidas, estos son los lados paralelos, ¿no? Q sub 1 y Q sub 2. En este caso acá, ¿cuáles son los lados paralelos? B minúscula y B mayúscula. Ese es el trapecio. Por lo tanto, la distancia de este trapecio, voy a borrar esto. La distancia del centro de gravedad del trapecio a este eje X, ¿no es cierto?, será igual a lo que hemos visto aquí abajo, ¿sí?, que será 2 veces B mayor, ¿no es cierto?, más, ¿sí?, más B sobre 2 sobre 3. Y de esa manera podemos calcular el centro de gravedad de la superficie de un trapecio. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, ahora sí quedó claro. Gracias. Bueno. Hay algo que no me gusta aquí, pero
pero bueno, voy a repasar. Voy a ver una fórmula que he visto ahí, no me gusta mucho, pero bueno. Ok, señores. Entonces, hacemos el parcial la próxima clase. Y me parece muy bien que estén todos, ¿sí? Hay 40 y pico, casi 50. Vamos a empezar un capítulo, que es el último, pero que es el capítulo fundamental de Isostática 1, o sea, que es el objetivo, si se quiere, de Isostática 1. Hemos estudiado fuerza, concurrente, no concurrente, composición, descomposición, equilibrio, ¿todo para qué? Para aplicarlo en este capítulo. Entonces, este capítulo es el capítulo que normalmente se llama reacciones de vínculo y que el libro lo llama equilibrio de cuerpos vinculados. Entonces les voy a proyectar. A ver, vamos a ver. Enseguida les proyecto que cargue el archivo. Ok. Está pesado el archivo. Equilibrio de los cuerpos vinculados o reacciones de vínculo. ¿De qué se trata esto? De lo siguiente. Supongamos este elemento estructural, ¿sí? Que es una viga, ¿sí? Y que está apoyado en este extremo en una columna, y que sobre esa viga hay carga. ¿Cuáles creen que pueden ser las cargas que puede haber en una viga? ¿Cuáles serían las acciones? Imagínense una viga. Sí, a ver, cierren los ojos, pónganse en el aula, cualquiera de las aulas de ahí de la universidad, en el 224, ¿sí? Miremos hacia la ventana y vamos a ver una viga en la parte de arriba. ¿La ven la viga o no la ven? ¿O no se han percatado que hay viga? ¿La ven la viga o no? Sí, se ve, ingeniero. Ya, ok. Sí. Esa viga, ¿cuál es la acción que creen que ustedes que tienen? ¿Qué acciones recibe esa viga? ¿Ah? El peso, la carga de encima, puede ¿Perdón? ser de los muros. Sí, señor. Repartir el peso. El peso. El que peso, recibe. el peso es una carga distribuida, como ya vimos y demostramos, una carga distribuida. El muro que está encima, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Si nosotros vemos la pared, ¿no es cierto? Vemos pared y ventana. Esa pared va a descargar sobre la viga del que está abajo. ¿Y qué más? La carga de las personas de arriba, la carga viva. Ya la carga viva transmitida a través de ¿qué? De la losa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nosotros Sí, de la losa. La losa sería más. Nosotros estamos sobre una losa, entonces el concepto es la losa descarga en la viga descarga en la columna y la columna descarga en las bases. Eso es la teoría de la estructura. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, ahora, esas cargas
esas cargas, ¿sí? Normalmente son unas cargas, ¿sí? Que actúan, ¿sí? Simétricamente en relación al eje de la viga. Y si hay cargas, estas cargas como estas, por ejemplo, como estas cargas, normalmente son cargas simétricas en relación al eje de la viga, estas cargas que están al costado. Y por lo tanto, normalmente la resultante de las cargas que actúan en esa viga, van a estar, ¿no es cierto?, sobre un eje de simetría. O, si queremos, sobre un plano de simetría. ¿Cuál es ese plano de simetría? Voy a ver si logro agarrarlo, el plano de simetría, donde por aquí puede ser. Ese plano de simetría, ¿no es cierto?, va a ser este de acá, que ahorita lo muevo para que lo vean, ¿sí? Este plano de simetría, ¿ok? Entonces, este plano de simetría, a ver, ¿qué pasa? Aquí andan. No sé, andan entrando alumnos recién. No sé dónde se me fue el plano de simetría. Ya, ok. De nuevo, lo voy a agarrar a este plano de simetría para mostrárselo. A ver si sale completo. Ok. Entonces, este plano de simetría es en el que actúan las cargas. Normalmente es un plano de simetría en el que actúan las resultantes de las cargas sobre esa viga. Como esta es una teoría muy antigua, ¿sí? Es muy antigua. ¿Cuántos añitos tiene? Más de 400 años, ¿no es cierto? Esta teoría de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que se hizo cuando se desarrolló la teoría? Se trató de simplificarla. Y en esa simplificación, ¿no es cierto?, se hizo esta primera consideración de decir que las cargas sobre esa viga actúan sobre este plano de simetría. ¿Para qué? Para que en vez de trabajar en el espacio, trabajemos en el plano. Entonces, si yo considero que todas las cargas actúan en este plano de simetría, ¿sí?, vamos a poder decir que en vez de trabajar en el espacio, vamos a trabajar en el plano. De la misma manera, ¿no es cierto?, este elemento de acá, que es la columna, ¿sí?, también, vamos a ver si lo logro agarrar, difícil, pero bueno, voy a ver si lo puedo agarrar. Esta columna acá también tiene este plano de simetría en el cual actúan las cargas. En otras palabras, en vez de trabajar en el espacio, voy a trabajar en el plano, ¿sí? El centro de gravedad de esta viga, que está, ¿no es cierto?, sabemos, en el punto medio, ¿sí?, a lo largo de todo su eje genera un eje, a lo largo de toda su longitud, perdón, genera un eje, ¿no es cierto?, que se llama el eje neutro. Y a este plano de simetría, ¿sí?, vuelvo a agarrarlo al plano de simetría, ¿sí?, a este plano de simetría, ¿sí?, perdón, no es este. De nuevo, lo voy a agarrar el plano de simetría. A este plano de simetría, donde suponemos que actúan las cargas exteriores, le vamos a dar un nombre. Y ese nombre que le vamos a dar se llama chapa. Entonces, a partir de ahora, vamos a hacer la conceptualización que estamos manejando chapa. ¿Pero qué es una chapa? La chapa, ¿no es cierto?, es ese plano de simetría en el cual actúan las cargas. Ustedes me dirán, pero eso no es verdad, pues, ¿no es cierto? No siempre sucede así.
Si ahora ustedes vuelcan la mirada, ¿no es cierto? Están sentados en clase y miran a la derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que ven? Ni bien está la puerta, ¿no es cierto? Hay una columna que sobresale de la pared y bastante, ¿no es cierto? Casi al tamaño de la puerta, digamos, ¿no es cierto? Tal es así que la última fila de bancos, ¿no es cierto? El que está en la primera fila tiene una columna enfrente de su cara. Y si ustedes miran hacia un costado, ¿sí? Van a ver que no sucede esto, ¿no es cierto? Porque la viga es más ancha, ¿no es cierto?, que la pared, y además la columna es más ancha que la viga. Entonces no sucede esto. Bueno, entonces la teoría de la estructura, más adelante, cuando ya vean cálculo de estructura, resistencia a materiales, verán qué es lo que sucede, qué efectos adicionales hay que tener en cuenta para el cálculo, ¿no es cierto?, de estas situaciones que esa chapa, las fuerzas no están en el plano de simetría. Pero eso lo que va a suceder es dar un esfuerzo, capaz un esfuerzo de torsión adicional, pero bueno, pero es posible calcularlo, ¿sí? Sin embargo, ¿no es cierto?, hoy por hoy para ustedes eso va a ser transparente, ¿sí? Así digámoslo, porque ustedes van a meter en un software, van a dibujar en 3 dimensiones y van a hacer el cálculo. Hoy el cálculo de la estructura está hecho con software que calculan, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones. Obviamente son cálculos más exactos y los cálculos que hacíamos antes, ¿no es cierto?, considerando esta simplificación del plano, eran simplificaciones, no eran simplificaciones groseras, eran simplificaciones bastante acertadas, ¿sí? Y suficiente y obviamente siempre del lado de la seguridad. Hoy, ¿no es cierto?, podríamos decir que se aprovechan mejor los materiales porque se calcula en 3 dimensiones en forma espacial y lo que está haciendo es considerar de una mejor manera los esfuerzos con los cuales se calculan. Yo tuve una experiencia interesante. Mi hijo estaba por hacerse su casa y le hicieron el cálculo de la estructura y cuando me muestra el cálculo, a mí había algo que no es que no me gustaba, había algo que veía que tenía duda yo de algunas cosas. Entonces le pregunté, ¿quién lo hizo el cálculo? Fulano de tal. ¿Qué software utilizó? Tal software. Ah, ahora entiendo, ¿no es cierto? Ahora entiendo por qué te están dando ciertas cosas. Estás aprovechando mejor el material porque ha sido hecho el cálculo, ¿no es cierto?, con un software, ¿no es cierto? Y de esto ya hace bastantes años, con un software que está calculando en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, pero mi criterio de calcular tantos años en 2 dimensiones me decía algo que quería verificarlo. Entonces, el hecho cuando me dijo fue hecho con este software, yo entendí, ¿no es cierto?, por qué había algunas cosas que a mí al principio tenía algunas dudas. Entonces, hoy para ustedes va a ser transparente esto, ¿no es cierto? Ustedes van a poner, van a diseñar, van a dibujar la estructura en 3 dimensiones, van a entrar al ROD, al CPCAT, a algunos de los software, van a calcular y ni se van a enterar que era la chapa, ¿no es cierto? Sin embargo, los conceptos que vamos a ver aquí son los conceptos que van a seguir en isostática 2, en resistencia a materiales, ¿no es cierto?, en hiperestática, en los cálculos estructurales. Y son conceptos que le van a servir, obviamente, para siempre. Sobre todo, para interpretar los resultados, ¿no es cierto?, de una aplicación de un software. Lo peor que puede hacer un ingeniero calculista es decir, yo tengo un software de cálculo, ¿no es cierto?, espectacular y ya, y con eso, y cree que con eso pueden calcular lo que quieran. Cuidado. Y les voy a dar un caso. El Palacio de Justicia, cuando se calculó
¿no es cierto? Se llamó a una licitación de consultoría para hacer los estudios del edificio, o sea, el cálculo de estructura, el hidráulico, sanitario, o sea, toda la parte de ingeniería se llamó a una licitación. No me acuerdo qué año sería, a ver, debe haber sido por allá por los años 89, 90 más o menos. ¿Sí? Y yo me presenté con la consultora que tenía en ese momento. Nos presentamos y para que tengan una relación, recuerdo que el presupuesto que habíamos presentado nosotros era algo así de $90,000. Pues vino alguien y se presentó, ¿sí? Y su propuesta fue de $18,000. Ni modo, pues no, a quién agarraron al menor precio. ¿Por qué? Porque tenían unos super programas de computación nuevos, qué sé yo. Consecuencia, cuando se hizo el edificio hubo que calcularlo de nuevo. La empresa que se construyó dijo, aquí hay algunas cosas que no nos gustan y tuvieron que calcularlo el edificio de nuevo. ¿Y que este fue el precio solamente por hacer el estudio del cálculo estructural? Sí, cálculo estructural, hidráulico, sanitario, combate a incendios, bueno, aire acondicionado, no, todas las ingenierías, ¿no? A ver, el día de mañana, ¿cuánto van a cobrar ustedes por un cálculo? ¿Sí? El precio de un cálculo de estructura, ¿no es cierto? Que le voy a decir un precio de mercado, que está alrededor de $1, $1.50, $2 por metro cuadrado. Más o menos. Y ese es un precio que se cobra hace 40 años. ¿Cierto? Ustedes dirán, pero si la construcción ha subido, entonces el precio en relación al costo de la construcción, ¿no es cierto?, ha bajado. Obviamente que ha bajado. ¿Por qué? Porque antes teníamos que calcular a mano, pues, ¿no es cierto? Cuando yo me recibí no había ni máquina de calcular, digamos. Y no tengo 100 años, ¿sí? No había máquina de calcular. Entonces había que calcular las cosas a mano. Y por lo tanto, pero hoy un cálculo estructural, ¿no es cierto?, puede estar entre $1 y $2 por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que cobra un calculista. ¿Sí? Así que los que quieren vivir de cálculo de estructura ya saben cuántos metros cuadrados tienen que calcular para vivir, digamos. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema. ¿A qué me voy? ¿No es cierto? A que si bien esta es una teoría la teoría de las estructuras que se usan en los cálculos estructurales hechos por los grandes software, están usando la misma teoría que estamos desarrollando basado en los 4 principios de la estática y todos los teoremas y compañías que vienen para adelante en la teoría de la estructura que ustedes van a ver, porque si no, no tendría sentido, ¿no es cierto?, que les enseñen algo, ¿no es cierto?, con otra teoría. O sea, que les enseñen, no, hoy, ¿no es cierto?, la tecnología lo único que hace es hacer las cosas más rápido. ¿Con qué? Con una computadora. Pero la teoría en que se basa, en lo que van a ver ustedes en resistencia a materiales 1, resistencia a materiales 2, hiperestática 2, estructuras especiales, hormigón armado, es exactamente la misma teoría. La teoría del cálculo del hormigón en los años 70 a nivel mundial varió, ¿no es cierto?, que se calculaba con una teoría que se llamó la teoría clásica y después entró la teoría de la rotura. A mí me tocó justamente en esa época estudiar las dos teorías porque en esos momentos cambiaba la teoría. Pero a partir de ahí, ¿no es cierto?, de más o menos mediados de los 70, la teoría de las estructuras del cálculo hormigón armado es la misma hasta el día de hoy. Lo que han cambiado son algunas normas de aplicación de la teoría, ¿no es cierto?, por mayores investigaciones de lo que es el hormigón armado, ¿sí?, en las estructuras de hormigón armado. Las investigaciones han llevado a que
haya aspectos de la norma que se hubieran modificado. Hoy existe una norma en Bolivia, ¿sí? Que es la segunda norma. La primera norma es del año 87. Así se llamaba el CBH 87, el Código de Hormigón Armado del año 1987. Y ese es un código, es una norma para cálculo de estructuras que se realizó en los años 80. Más o menos el año 81, 82, lo trajimos como sociedad de ingenieros, lo trajimos al ingeniero Morán de España. Ustedes van a llegar a estructuras y van a ver un gran libro, ¿no es cierto? Un gran libro que se llama el Jiménez Montoya, que son tres autores, ¿no es cierto? Jiménez Montoya, Morán Cabré. Entonces a uno de estos señores lo trajimos desde España, ¿no es cierto? Y se empezó a hacer el código del hormigón y generó el código del hormigón armado, el CBH 87. Y se creó una comisión permanente del código de hormigón armado. ¿Para qué? Para que vaya actualizando. Durante 20 años la comisión permanente, que lamentablemente manejada por el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, era toda gente de La Paz y nunca hicieron absolutamente nada en 20 años. Entonces, un congreso de ingenieros civiles, ¿no es cierto?, a mí me tocó ser vicepresidente de ese congreso, propusimos la actualización de la norma, pero propusimos la actualización de la norma del hormigón en base ya no a la norma europea española, sino a la norma americana, la ACI que se llama. ¿Por qué? Porque todos los países a la vuelta, ¿no es cierto?, trabajan con esa norma, ¿no es cierto?, excepto Brasil, que tiene su propia normativa. Entonces, Argentina, Perú, Chile, etcétera, sí tienen una normativa del hormigón que es derivada de la norma americana. ¿Por qué? Porque la norma americana estudia más, hace más estudios, la actualiza más seguido. Entonces, después que se cayó el Málaga, el edificio que se cayó en Santa Cruz, dijimos, revisemos normas, ¿sí? No es que se hubiera caído por la norma, no se cayó por otra cosa, pero era momento de revisar la norma y dijimos, vamos hacia la norma, ¿no es cierto?, derivada de la CEI. Y un ingeniero Marcelo Iriarte Saavedra, que fue incluso docente de la universidad cuando recién empezó ingeniería civil, se sentó a escribir la nueva norma, hicimos una comisión y se redactó la nueva norma del código hormigón, ¿sí?, armado. Y esa es la norma que hoy en Santa Cruz por lo menos está vigente, pero es una norma que a nivel nacional no la quisieron aceptar solamente porque un grupo de ingenieros de La Paz no la quería aceptar. Lo que pasa que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero costó varios años para que el Ministerio de Obras Públicas entienda que deberíamos ir a esta nueva norma que ya se había hecho en Santa Cruz. Pero se la difundió a nivel nacional, ¿no es cierto? Y aprobada por INORCA, que es el Instituto Boliviano de Normas. Esa norma para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es obligatoria utilizar esa nueva norma. Y a nivel nacional ya está por salir, ¿no es cierto?, una resolución ministerial que obligará en todo el país a aplicar esa norma que se desarrolló en Santa Cruz, que se está revisando a nivel nacional con una comisión, ¿no es cierto?, nacional. ¿A qué me voy? A que ustedes puedan agarrar esa norma del hormigón, y la teoría en que se basa esa norma es la teoría que estamos estudiando, jóvenes. Por eso yo le insisto tanto en los conceptos de los que estamos aplicando. Entonces, vamos a lo nuestro, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, ¿no es cierto?, que estamos haciendo una simplificación para ir del espacio al plano, pero es una simplificación válida porque a partir de aquí sigue la teoría de las estructuras, y esta teoría de la estructura sigue en todas las materias que les van a enseñar sobre cálculo estructural. Que después lo hagan con un software es otro tema, digamos, ¿no es cierto? Es nada más hacer las cosas más rápido. Pero les vuelvo a insistir,
no crean porque manejan un software, ¿sí? ¿No es cierto? Que tienen la vida solucionada en el tema del cálculo. Van a tener solucionado cuando lo entiendan, ¿no es cierto? Cómo funciona ese software, ¿sí? Entonces, lo peor que pueden hacer ustedes, yo tengo un software, le meto datos y sale el resultado. Entonces, no sé, creo que alguna vez les comenté, ahí en computación, ¿no es cierto? Hay una palabra clásica que se llama GIGO, G-I-G-O, y que viene del inglés Garbage Input, Garbage Output. Entra basura, sale basura. Si yo al computador le meto malos datos, va a salir mal resultado. Y el saber estos conceptos que estamos explicando hoy día, el saber los conceptos de la estructura, son lo que les van a ayudar a darse cuenta que pueden haber errores que se cometen al meter los datos, ¿no es cierto?, y obtener resultados. Uno mira los resultados del computador y a veces dice, no me gusta, digamos, ¿sí? No me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que no me gusta, pues, ¿no? ¿Sí? Porque uno entiende la estructura y dice, me está dando algo mal el computador. Pero solamente lo van a poder hacer eso si es que ustedes entienden los conceptos de lo que estamos desarrollando. Ok. ¿Se entendió el tema? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ya sabemos qué es una chapa. ¿Qué es una chapa? Una chapa es la representación de un elemento estructural en su plano de simetría sobre el cual por ahora suponemos que actúan todas las acciones externas. ¿Sí? Vamos a ver ahora a esa chapa. A esa chapa tenemos que sostenerla de alguna manera, ¿no es cierto? Ese elemento estructural debe estar sostenido de alguna manera. Yo le voy a hacer una analogía, una analogía física y creo que se entiende mejor. Supongamos que este elemento que estoy mostrando aquí es un elemento de una madera, ¿ok? Una madera. Imagínense una tabla, pedazo de tabla. A esta tabla, ¿sí?, le vamos a hacer un orificio. Agarramos el taladro, ¿sí?, y le hacemos un orificio. Y ahora a esa tabla la vamos a colgar en la pared, ¿no es cierto? Y el orificio con un clavo. Y el orificio es un poquito más grande que el clavo, que el diámetro del clavo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué creen que va a suceder si yo cuelgo esa tabla, ¿no es cierto?, y la clavo en la pared con un clavo que está, ¿no es cierto?, un poquito más holgado que el agujero es más grande que el clavo en diámetro. ¿Qué creen que va a suceder? Se va a ir hacia un lado. Ok, ¿se va a caer? No va a estar fijo. No, se va a No mover. se va a mover, ¿no es cierto? Y eso va a quedar, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿sí? Como se va a ir hacia un lado, ¿sí? Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Ahora, si yo a esa tabla le doy una fuerza horizontal, ¿se va a mover? Sí. Ingeniero. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de rotar alrededor del clavo. Entonces, cualquier otro punto de la estructura, si de esta estructura, lo que va a hacer es, va a girar, ¿no es cierto? Va a girar alrededor del punto del clavo, ¿sí? Lo que va a hacer es girar alrededor del punto del clavo. Por lo tanto, si yo le aplico a acciones, ¿no es cierto?, laterales, se va a mover. Y yo quiero que no se mueva. ¿Sí? Yo quiero que no se mueva. Pero por ahora se va a mover y cualquier punto de la tabla esa, lo que va a tener es un movimiento. Lo único que le queda es un movimiento
¿no es cierto?, de rotación alrededor del punto el punto ese fijo que se llama punto de rotación, ¿no es cierto? Con este radio, cualquier otro punto, ¿sí? Lo que va a hacer se va a mover, ¿no es cierto?, en este sentido, cualquier otro punto, ¿no es cierto?, un movimiento de rotación. Pero este punto, el punto fijo, tiene este punto fijo tiene una coordenada fija X, ¿sí? Y tiene una coordenada fija Y. Quiere decir que para fijar un punto hemos tenido que fijar dos coordenadas, ¿ok? Y de esa manera, sí, tenemos ese punto fijo que tiene una coordenada X y una coordenada Y. Muy bien. ¿Qué haríamos para que eso no se mueva? ¿Qué harían ustedes para que no se mueva? Otro clavo. Punto, ingeniero. Ok, ese Un es, clavo, otra fuerza. ese es el razonamiento lógico, ¿no es cierto?, que nos dice la física. Yo pues le hago otro orificio, ¿no es cierto?, le pongo otro clavo, obviamente que no se va a mover. Ahora, fíjense lo siguiente. En vez de hacer otro orificio, ¿sí? En vez de hacer otro orificio, voy a hacer una ranura, ¿sí? A ver, esta ranura la voy a hacer, la voy a dibujar mejor. ¿No? Un poco más grande porque la vean. O sea, en vez de hacer otro orificio, voy a hacer una ranura. La voy a dibujar mejor. Le vamos a hacer sin relleno y le vamos a hacer así y lo vamos a hacer. Ahí está. Entonces, sí. Y algo más le voy a hacer. ¿Dónde está? Un ratito. Para que se quede claro que es una ranura. Y por lo tanto, acá lo vamos a ver que esto es blanco. Relleno. Ok, ahora sí. Vemos el fondo, ¿no es cierto? Entonces tenemos un punto que estaba fijo en ese par de ejes X y Y, que lo único que he hecho es darle la vuelta. Sí, y ahora hacemos una ranura. Pregunto ahora. Si yo nuevamente le pongo una fuerza lateral, pregunto, ¿la tabla se va a mover? No. No, ¿no es cierto? No se va a mover porque este punto solamente lo que podía hacer era girar, ¿no es cierto? Girar alrededor de... voy a ampliar un poquito más. Decíamos que la tabla esa, ¿sí?, podía, en un punto cualquiera, lo que podía era, ¿no es cierto?, rotar así. Pero ahora quiero rotar, ¿no es cierto? No puedo porque hay madera a la derecha y hay madera a la izquierda, por lo tanto, no se va a mover. Eso quiere decir que este otro clavo de acá, ¿no es cierto?, lo puedo poner en cualquier parte, ¿no es cierto?, de la ranura y no se va a mover la tabla. Quiere decir que si yo fijo ahora una coordenada X nuevamente, a este clavo, ¿no es cierto?, esta coordenada X del clavo puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, en cualquier punto de estas rayas azules, ¿no es cierto?, puede estar el clavo. Quiere decir que no necesariamente tengo que fijar dos coordenadas, sino, ¿no es cierto?, tengo dos coordenadas fijas del primer punto, del clavo, ¿sí? Pero el otro clavo, ¿no es cierto?, no es necesario que le fije dos coordenadas, sino una sola, ¿sí? Una sola coordenada. La otra coordenada donde la fije,
Donde la fije, la tabla se va a quedar fija, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Quiere decir que una chapa, ¿no es cierto?, se la fija, ¿no es cierto?, tiene solamente 3 coordenadas libres, no 4, porque con 3 la fijo. Entonces, para fijar un elemento, solamente se necesitan fijar 3 coordenadas. Una chapa tiene 3 coordenadas libres, y a eso se le llaman grados de libertad. Van a estar estudiando estructuras en hiperestática de aquí a 2 años más o menos, y van a seguir hablando de los grados de libertad de la estructura. Entonces, ¿qué son los grados de libertad? Los grados de libertad son las coordenadas libres que tiene una estructura. Esas coordenadas libres es necesario fijarlas para que la estructura quede fija y no se mueva, porque el objetivo es que la estructura no se mueva, pues, ¿no es cierto? Para eso hacemos los cálculos estructurales, para que la estructura no se mueva. Pues si le dejamos alguna estructura libre, perdón, alguna coordenada libre, ¿no es cierto?, se va a mover y posiblemente se caiga. Hay veces que hay coordenadas libres, ¿no es cierto?, y no se cae. Y eso lo vamos a ver enseguida. Gran conclusión de todo esto es que los grados de libertad de una chapa son 3. Y por lo tanto, tenemos que restringir esos grados de libertad para que el elemento estructural esté fijo, ¿no es cierto?, y no se mueva. ¿Ok? Sigamos. Vamos a ver lo que es el desplazamiento de una chapa. Vuelvo a insistir, esa chapa representa algún elemento estructural. Hay 2 tipos de desplazamiento. Cuando supongamos que tenemos esta chapa, ¿sí?, es una chapa cualquiera esta, ¿sí?, que se puede tener cualquier tipo de desplazamiento, esta chapa, cualquier tipo de desplazamiento. Y supongamos este punto A, un punto A cualquiera de la chapa y un punto B cualquiera de la chapa. Si al moverse esta chapa, ¿no es cierto?, se desplaza de tal manera que el punto A tiene un desplazamiento que pasa al punto A' y el punto B pasa a un punto B', y ambos desplazamientos son iguales y en la misma dirección, ¿no es cierto?, el del desplazamiento del punto A y el desplazamiento del punto B son iguales y en la misma dirección, se llama que es un desplazamiento de traslación. ¿De acuerdo? Eso se llama un desplazamiento de traslación. Sin embargo, hay otro tipo de desplazamiento, que es cuando la chapa, ¿no es cierto?, en vez de desplazarse, este punto A, ¿no es cierto?, pasa a este punto A', ¿sí?, y describe un arco, y por lo tanto está girando alrededor de un punto. A este punto se lo conoce como un polo de rotación alrededor. Entonces, todos los puntos ya no se desplazan en una misma dirección y en una misma intensidad. Pero lo que sí le ocurre a cada uno de los puntos, a cualquier punto, ¿no es cierto?, lo que le ocurre es un movimiento de rotación. O sea que la chapa, ¿no es cierto?, gira un cierto ángulo igual para todos. O sea, cualquier punto de la chapa se produce un giro de un ángulo para todos igual, y en ese caso se llama un desplazamiento de rotación. ¿Ok? Y ahora veamos lo siguiente. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Cuando se produce esta rotación, fijémonos en 3 cosas. Fijémonos en esta cuerda, ¿sí? Fijémonos en esta cuerda que pasa del punto A al punto A'.
Fijémonos en el arco que describe el punto A, el arco que describe el punto A, ¿sí? Que pasa del punto A a prima, y fijémonos en lo siguiente. Este punto A, ¿sí? Si al arco le trazo desde el punto A una tangente al punto A, ¿sí? Esa tangente al arco, por geometría, siempre será perpendicular al radio. No voy a entrar a discutir temas de geometría, ¿no es cierto? Si en el punto A yo trazo una tangente a la curva, que es un arco, ¿no es cierto? Se demuestra que esa tangente, ¿no es cierto?, es perpendicular al radio, ¿sí? Entonces, ahora fijémonos, obviamente la longitud del arco, ¿sí? La longitud de la cuerda y la longitud de la tangente son tres longitudes diferentes, ¿sí? Son tres longitudes diferentes. ¿Cuándo tenderán a ser iguales? Pregunto, ¿cuándo tenderán a ser iguales? ¿Cuándo tenderá a ser iguales la cuerda, el arco y la tangente? Cuando sean pequeños, cuando sea pequeñito. Cuando sea pequeño, ¿qué? El ángulo de rotación. Sí, señor, cuando el ángulo de rotación sea pequeño, es difícil, ¿no es cierto? Si no, incluso no lo puedo dibujar. El arco, la tangente y la cuerda, ¿sí? Van a ser prácticamente iguales. Entonces, en la teoría de las estructuras, se considera la longitud de la tangente. ¿Por qué? Para eso, el ángulo de rotación tendría que ser muy pequeño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en las estructuras? Imaginémonos, ¿no es cierto? Imaginémonos esta viga, ¿sí? Imaginemos esa viga que está apoyada en dos columnas, ¿sí? Está apoyada en dos columnas que tienen una carga encima y obviamente va a tratar de deformarse. Las deformaciones que nos podemos permitir tienen que ser pequeñas, porque si no estaríamos complicados. Miremos de nuevo la viga esa que está hacia la ventana, ¿no es cierto? Tenemos hacia afuera, ¿no es cierto?, un ventanal en esa aula, ¿sí? Si la viga esa tuviera grandes deformaciones, ¿no es cierto? No grandes, ¿no es cierto? No estoy hablando de 50 centímetros, supongamos que tenga 5 centímetros de formación. Perdón. ¿Y qué puede suceder? Puede suceder. ¿Puede haber una estructura que se deforme? ¿Puede haber una estructura de hormigón que se deforme? Claro que sí. Siempre se va a deformar, siempre. ¿Sí? Pero si la deformación fuera unos 5 centímetros, sucede que vamos a tener complicaciones para poner la ventana, ¿no es cierto? Pues no vamos a tener que poner la ventana un poco más abajo, ¿sí? Porque si no, o hacer una ventana curva, que no es lo lógico, pues, ¿no es cierto? Entonces, una ventana que yo quiera poner aquí, va a suceder que esa ventana, no la voy a poder poner así nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque está deformada la viga, pues, ¿no? Entonces voy a tener que ponerla por abajo, un poco más abajo, y aquí, ¿no es cierto?, tener que rellenar. Por lo tanto, no me puedo dar el lujo de que se deforme. Por lo tanto, tengo que hacer el cálculo de las deformaciones, además de los esfuerzos,
siempre se hace el cálculo de las deformaciones para saber cuánto se va a deformar una estructura, ¿sí? Entonces, si esa deformación que nos podemos permitir es muy pequeña, ¿no es cierto? Capaz que se deforma medio milímetro, 1 milímetro, ¿no es cierto? Que son deformaciones aceptables, caemos nuevamente en que si el punto de rotación es el punto donde está apoyado la viga en la columna, ¿no es cierto? El arco, la cuerda y la tangente prácticamente van a ser iguales. De la misma manera, imagínense si tenemos una columna, ¿sí? Y en esa columna hay una fuerza, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos centrar esa columna. Lo mismo, ¿no es cierto? Si tengo esta columna, ¿sí? Imagínense que la deformación que me puedo permitir es pequeña. Es pequeña. Por lo tanto, nuevamente, el arco y la cuerda acá, si el punto de rotación es la base de la columna, el arco, la cuerda y la tangente prácticamente van a ser iguales. Eso no quiere decir que la estructura no se deforme. La estructura se deforma. Viene un viento, se deforma. Viene un sismo, se deforma. ¿No es cierto? El tema es que el cálculo de la estructura tiene que hacerse para tener algunas deformaciones aceptables. Yo no puedo calcular un edificio, es decir, ya este edificio va a soportar un sismo de 10 en la escala de Richter. Se va a deformar. Y si yo quisiera hacer algo así, tendría que ser una estructura demasiado rígida, ¿no es cierto? Y obviamente me saldría muy cara. Por lo tanto, los cálculos de estructura, ¿no es cierto? No solamente es decir qué tamaño tiene la estructura, qué dimensiones tiene una viga, qué fierro tiene que poner, sino tengo que calcular las deformaciones. Obviamente que hoy día los software me dan las deformaciones, clic, enter, y me hacen el cálculo, y me hacen el cálculo de las deformaciones y se ve la deformación de las estructuras. Y obviamente uno analiza y dice, a ver, esta viga o esta columna se está deformando demasiado, a ver, corregiré para que no tenga tanta deformación. Cuando viene un sismo, bueno, deben haber visto ustedes películas, ¿no es cierto?, de sismos, donde las estructuras, ¿no es cierto?, se deforman tanto que se rompen, ¿sí? A mí me ha tocado estar en dos sismos bastante fuertes, uno en la ciudad de Salta, de la Argentina, donde yo estudiaba, y yo estaba sentado y veía la losa, cómo la losa se movía, o sea, llegaba a ver cómo se movía la losa, ¿sí? Obviamente esa ciudad, que es una ciudad de mucha intensidad sísmica, todo está calculado antisísmico, los sismos resistentes. En esa ciudad, en esa época, había un edificio de 16 pisos. Ese edificio de 16 pisos, el último piso, tuvo una oscilación de 50 centímetros y no se cayó, digamos. ¿Por qué? Porque estaba calculada en forma sismoresistente, ¿sí? Pero se deformó. Obviamente se deformó la estructura. Imagínense el cuadro entre dos columnas, ¿no es cierto? Y dos losas, ¿sí? Hay una pared, ¿no es cierto? Entonces eso se mueve y obviamente se puede romper la pared, se pueden romper los vidrios, pero la estructura se deforma, pero no se rompe. Bueno, ese es el cálculo sismoresistente. Entonces, yo después que me recibí, estuve varios años trabajando allá, y el cálculo había que hacerlo sismoresistente y calcular deformaciones, obviamente. Entonces hoy el software les da también la deformación. Por lo tanto, de aquí en adelante, y lo van a ver en todos los cálculos estructurales que vean adelante, cuando ustedes estén en la materia de hiperestática, van a ver
varios métodos de cálculo de las estructuras y en este capítulo vamos a ver por qué se llama isostática, por qué se llama hiperestática, ¿no es cierto? Incluso el nombre de las materias, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuándo una estructura es isostática y cuándo una estructura es hiperestática. Y cuando hablamos de hiperestática hablamos de los grados de libertad que tiene una estructura. Ya sabemos, para una chapa tiene 3 grados de libertad. Entonces vamos a ver una cercha. ¿Cuántos grados de libertad tendrá una cercha, un reticulado? Vamos a ver, ¿no es cierto?, cuántos grados de libertad tiene un reticulado. Entonces, el tema es que por ahora, para nosotros, una chapa tiene 3 grados de libertad. Y la conclusión de todo esto es que la dirección del desplazamiento, y vuelvo al gráfico anterior, la dirección del desplazamiento con un tema de rotación, la dirección del desplazamiento es una dirección que vamos a tomar la tangente, vamos a adoptar la tangente, por lo tanto la dirección del desplazamiento siempre será perpendicular, ¿no es cierto?, a la recta que une el punto con el polo de rotación. Esa es la conclusión de todo esto. Vuelvo a repetir, la dirección del desplazamiento debido a una rotación es perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. ¿Por qué? Porque vamos a adoptar la tangente. ¿Y por qué los que desarrollaron la teoría dijeron vamos a aceptar la tangente? Que es verdad que para pequeños desplazamientos, ¿no es cierto?, casi son iguales. ¿Pero por qué la tangente? Porque matemáticamente, ¿no es cierto?, es más fácil calcularla y meterla a una serie de fórmulas que la ecuación, al final de cuentas, es la ecuación de una recta perpendicular a otra recta, ¿no es cierto? En cambio, el arco y la cuerda, ¿no es cierto?, tienen otras ecuaciones que son más complicadas y meterla después a la fórmula de cálculo seguramente era más complicado. Y por eso es más simple decir la dirección del desplazamiento es una dirección perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Y eso simplifica la matemática del cálculo tremendamente. Incluso en los cálculos estructurales con los grandes programas de computación, se sigue adoptando este concepto que el desplazamiento, ¿no es cierto?, por una rotación, una deformación de este tipo, ¿no es cierto?, es perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Y eso les va a permitir, en los métodos de cálculo que van a ver todavía manualmente en la materia de hiperestática, ¿no es cierto?, solucionar más fácil que tomar la cuerda o el arco. ¿Ok? Muy bien. Muy pesado este archivo. Ahora, vamos a ver algo, ¿no es cierto?, que son los sistemas de apoyo de una estructura. ¿Cómo se apoya una estructura? ¿Sí? Y vamos a empezar a ver diferentes tipos de apoyo. Vamos a ver un apoyo que se llama apoyo de primera especie, ¿sí?, ¿no es cierto?, o de primer orden, ¿sí?, que lo vamos a llamar apoyo, ¿sí?, apoyo móvil. Si ustedes tienen la oportunidad, si alguna vez viajan para la Chiquitanía, dense un tiempito y métanse debajo del puente del ferrocarril. El puente del ferrocarril, ¿no es cierto?, tiene unos tipos de apoyo. Obviamente son apoyo, es una estructura metálica. El puente del ferrocarril es una cercha metálica, ¿no es cierto? Es una cercha. No sé si aquí tenía fotos. A ver, espérenme un ratito. Si aquí tenía, ahí está la foto. ¿Sí? Entonces, en esta parte de acá,
¿no es cierto?, del apoyo. Estos son estructuras isostáticas que se apoyan en estas pilas, así se llaman las columnas, en los puentes se llaman pilas, ¿sí? Entonces está apoyado este pedazo de puente en estas dos pilas, y en la parte de abajo, este puente tiene una estructura de un apoyo que es la caracterización muy buena de lo que es un apoyo de primera especie. Y van a ver que hay un elemento metálico que está agarrando, les muestro esto de acá, o sea, estoy mostrando este punto de acá donde se asienta, ¿no es cierto?, esta estructura en la columna, en la pila, ¿sí? Entonces, abajo de aquello hay un mecanismo que, si esto que he dibujado acá en perspectiva es la pila, este es un mecanismo que es metálico, ¿sí? Es metálico y tiene, ¿no es cierto?, las características de que las barras que llegan a este punto están en una rótula. Eso quiere decir que toda la estructura podría rotar alrededor de este punto. Se agarra este punto y toda la estructura puede girar, ¿no es cierto?, alrededor de este punto. Pero además, este elemento metálico que está acá, ¿sí?, este elemento metálico que está aquí, ¿sí?, está sentado en unos rodillos, ¿sí?, unos rodillos. Quiere decir que además la estructura puede tener desplazamientos horizontales. Entonces, la estructura puede, ¿no es cierto?, tener desplazamientos horizontales, pero además también puede rotar alrededor de este punto, ¿de acuerdo? Y eso se llama un apoyo de primera especie, ¿no es cierto? Un apoyo que, aquí viene lo más importante, solamente restringe un grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad que restringe? Restringe el grado de libertad, ¿no es cierto?, que el puente no puede moverse hacia abajo, pero puede tener en ese punto de apoyo, puede tener un desplazamiento horizontal y puede girar un poco alrededor de ese punto, de esa rótula que existe. Obviamente no estamos hablando de grandes deformaciones, ¿no es cierto? No es que eso se va a mover horizontalmente 1 metro de un lado para el otro, ¿no es cierto? Son milímetros los que se mueven y son ángulos pequeñísimos los que se deforman a través de esa rótula. Obviamente para eso se hace el cálculo, pero ese es un apoyo móvil. Permítanme, voy a buscar, es que alguien me mandó la otra vez unos apoyos. ¿Dónde estaban los apoyos? Una foto de unos apoyos interesantes. Creo que eran estos. A ver. Talento del internet. Fíjense, se ve, es toda una estructura de un puente, ¿sí? A ver, permítame un momentito, vuelvo en 2 minutos. Están tocando el timbre. Un ratito. Se olvidó nomás, parece.
Ok, sigamos. Si ustedes ven esa estructura, esa es la estructura de un puente, y fíjense que aquí tiene una rótula, ¿sí? Tiene una rótula, de tal manera que permita, ¿no es cierto?, giros. Vamos a ver otro. Fíjense, este es una viga de un puente, ¿sí?, que está asentado sobre unas placas, y acá abajo, ¿no es cierto?, también tiene unos rodillos, ¿sí?, que permiten un desplazamiento. Entonces, este es un apoyo móvil. Este apoyo móvil, ¿no es cierto?, ¿qué permite a esta estructura? Permite pequeños desplazamientos horizontales, pero también, ¿no es cierto?, la vía se puede flexionar, ¿no es cierto?, y tener rotaciones alrededor de este punto. A ver si hay otro más. Ese es otro apoyo de grandes estructuras, ¿no es cierto?, que es como un rodillo que puede tener algún tipo de movimiento horizontal. Entonces, ese es el tipo de estructura, ¿no es cierto?, que pueden tener ese tipo de apoyo de primera especie. No es común en estructuras, en edificaciones, no es común encontrar un apoyo de esta naturaleza. Les voy a mostrar en algún tipo de construcciones que se puede considerar un apoyo móvil. Lo importante es que restringe solo un grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad que está soportando? El grado de libertad que está soportando es que no se puede mover, ¿no es cierto?, hacia abajo. Ese es el grado de libertad. Todavía le quedan 2 grados de libertad, ¿no es cierto?, porque el apoyo móvil restringe solo un grado de libertad. El otro tipo de apoyo, ¿sí?, es un apoyo fijo. Se llama apoyo fijo al que restringe 2 grados de libertad. Entonces, si también observan el puente, ¿sí?, en el otro lado habrá el mismo tipo de mecanismo, pero ya no tendrá los rodillos, ¿sí?, y por lo tanto solamente va a restringir 2 grados de libertad y no uno solo. Nosotros vamos a ver un apoyo móvil, ¿sí? Supongamos que tenemos este elemento estructural, ¿no es cierto?, esta chapa, ¿sí?, que esté soportada con un apoyo de primera especie. El apoyo de primera especie lo vamos a significar nosotros así, un triangulito, ¿no es cierto?, con una barrita abajo. Hay alguna bibliografía que le pone unos redonditos aquí, ¿no es cierto?, para significar esos rodillos, pero nosotros lo vamos a hacer solamente así. Ahora, fíjense lo importante de esto. Esta chapa que está agarrada con un apoyo de primera especie, como puede ser este apoyo móvil, un punto cualquiera de la chapa, ¿no es cierto?, podrá tener desplazamientos horizontales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta dirección, esta DD, vamos a hablar mucho de esta dirección del desplazamiento. La dirección del desplazamiento del apoyo móvil es esta, ¿sí? ¿Cuál es el grado de libertad que está restringido? El grado de libertad restringido en este caso, ¿no es cierto?, es la vertical. Pero un punto cualquiera de la chapa todavía puede tener desplazamientos horizontales, pero además, como este punto de apoyo le permite a esta chapa, le está permitiendo además una rotación, ¿sí?, una rotación, ¿sí?, alrededor de ese punto. Este punto, ¿no es cierto?, tendrá también una dirección de desplazamiento perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación. Si el punto de rotación es donde está el apoyo, ¿no es cierto?, tendrá también un desplazamiento que es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Volvemos con el mismo concepto, ¿no es cierto? La dirección del desplazamiento es perpendicular en la tangente a la recta que une el punto con el polo de rotación. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, el apoyo móvil restringe, en este caso, la dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento. ¿Sí? Hay otro tipo de apoyo de primera especie, que es el apoyo que se llama una biela. ¿Sí? ¿Conocen ustedes lo que es una biela? ¿Alguien conoce lo que es una biela? Sí. Perdón. Sí, ¿Dónde ha visto una biela? En motores de un moto. motor de una El motor, ¿no es moto, cierto? el cigüeñal. Entonces, el efecto biela-madivela es la forma de que está en un cilindro y un movimiento horizontal o vertical, ¿no es cierto? Se transforma en un movimiento de rotación que es el que hace después mover la rueda en forma circular. Entonces, esa es una biela. Entonces, en una estructura puede haber una biela. ¿Cuál es la característica de la biela? La característica de la biela que está agarrada en un punto al cual la estructura, ¿no es cierto?, puede girar alrededor de ese punto, la estructura puede girar alrededor de ese punto, pero también, como en el otro extremo está la biela, ¿no es cierto?, la dirección del desplazamiento también es perpendicular a la biela, ¿sí? Es perpendicular a la biela. ¿Sí? Un ratito, tengo ruido atrás, un ratito. Ok, entonces la dirección del desplazamiento del punto donde se agarra la chapa a la biela, ¿no es cierto?, también tiene una dirección de desplazamiento perpendicular a la recta que une el punto con el polo de rotación, que es el punto donde está la biela. ¿Por qué? Porque la biela también puede girar, ¿no es cierto?, alrededor de este punto. Entonces son dos apoyos de primera especie, el apoyo móvil y la biela. En cambio, el apoyo de segunda especie restringe 2 grados de libertad. En el ferrocarril, ¿sí?, la diferencia es que ya no están los rodillos, ¿sí? Ya no están los rodillos. Está fijo el elemento metálico, está fijo a la pila, a la columna, ¿no es cierto? Y por lo tanto no puede tener movimiento horizontal. Entonces está restringido, ¿no es cierto?, el movimiento horizontal y está restringido el movimiento vertical. Y lo único que le queda a este elemento es girar alrededor de ese punto. Entonces, nosotros vamos a decir que este es un apoyo de segunda especie que está restringiendo 2 grados de libertad. ¿Sí? Nosotros lo vamos a simbolizar, ¿no es cierto?, ya sea de esta forma, ¿sí?, de esta forma, ¿sí?, o otra bibliografía también lo simboliza, ¿no es cierto?, de esta otra forma, ¿sí? Quiere decir que aquí está empotrado, está fijo, y por lo tanto, una chapa que está sustentada con un apoyo de segunda especie, un apoyo que se llama apoyo fijo, lo único que puede hacer cualquier punto, ¿no es cierto?, puede ser una rotación. O sea, que la dirección del desplazamiento de cualquier punto es perpendicular nuevamente a la recta que une el polo de rotación, que es el apoyo fijo, ¿no es cierto? La dirección del desplazamiento es perpendicular a esa dirección. Y a eso se llama apoyo fijo. Restringe 2 grados de libertad. ¿Okay? Y un tercer tipo de apoyo que vamos a ver es el apoyo de tercera especie, y es cuando en un elemento estructural, ¿sí?, en un elemento estructural, la estructura, ¿no es cierto?, está agarrada en más de un punto continuo, y a eso se llama empotramiento, y nosotros vamos a simbolizar el empotramiento de esta manera. Y este apoyo de tercera especie, ¿no es cierto?, restringe 3 grados de libertad.
Entonces, ¿cuáles son los tipos de apoyo? Los tipos de apoyo son apoyo fijo, apoyo móvil y apoyo de empotramiento. El apoyo móvil restringe un grado de libertad, igual que la biela restringe un grado de libertad. El apoyo fijo restringe 2 grados de libertad, ¿sí? Y el empotramiento restringe 3 grados de libertad. Ahora, veamos lo siguiente. Si yo tengo un elemento estructural como este, ¿sí? Y está con un apoyo de primera especie solamente, es restringido un grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad? El grado de libertad es perpendicular a la dirección de su desplazamiento. La dirección del desplazamiento del apoyo móvil es esta recta que estoy moviendo. Por lo tanto, el grado de libertad restringido es perpendicular a la dirección de su desplazamiento. ¿Sí? Si yo pongo a este elemento, ¿no es cierto?, una fuerza cualquiera a esta chapa, ¿sí?, que tiene, todavía le quedan 2 grados de libertad, ¿sí?, no va a haber equilibrio, porque esta fuerza, ¿no es cierto?, podrá tener una componente, si yo la traslado esta fuerza aquí, podrá tener una componente, ¿no es cierto?, en la dirección del desplazamiento del apoyo móvil y lo va a mover. La única forma que esta chapa pueda resistir acciones externas y está en equilibrio es que la resultante de las cargas exteriores sea perpendicular a la dirección de desplazamiento y pase por el punto del apoyo. En ese caso, ¿no es cierto?, a esta acción habrá una reacción y el sistema estará en equilibrio. Y por lo tanto, la reacción de vínculo tendrá que ser igual y contraria a la acción. Y la chapa estará en equilibrio, ¿sí? Pero si la fuerza no pasa por el punto y además no es perpendicular a la dirección del desplazamiento, este sistema no estará en equilibrio. Quiere decir que para que el sistema esté en equilibrio, para que esta chapa pueda estar en equilibrio, yo le tengo que poner 2 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que la fuerza de las cargas exteriores pase, ¿no es cierto?, por el punto de apoyo y además sea perpendicular a la dirección del desplazamiento del apoyo móvil. Si no, no va a estar en equilibrio. Entonces, quiero que observen esto. Aquí nos quedan 2 grados de libertad. Y por lo tanto, para que esté en equilibrio, yo tengo que ponerle la condición, 2 condiciones. ¿Cuáles son? Que pase por el punto de apoyo, la resultante, y además, ¿no es cierto?, sea perpendicular a la dirección del desplazamiento del apoyo móvil. En otro caso, no habrá equilibrio. Si ahora nosotros tenemos una chapa que está sustentada con un apoyo fijo, ¿sí?, ¿le quedan cuántos grados de libertad? 1. Si yo le aplico una fuerza, a esta chapa, cualquier fuerza que sea, ¿no es cierto?, que no pase por el punto A, no va a estar en equilibrio porque la va a hacer girar. Sin embargo, si la fuerza pasa por el punto de apoyo, en este caso como este, o en este caso como este, ¿no es cierto?, sí podrá haber equilibrio con una acción y contraria, ¿no es cierto? Y por lo tanto, fíjense ahora, si nosotros tenemos esta chapa, ¿no es cierto?, con un apoyo fijo que restringe 2 grados de libertad, ¿cuántos grados de libertad le quedan? 1. Y por lo tanto, ¿sí?, para que esté en equilibrio tengo que ponerle una condición. Finalmente, si yo tuviera una chapa que está sustentada por un apoyo fijo que le restringe 2 grados de libertad y un apoyo móvil que le restringe 1 grado de libertad, ¿no es cierto?, le he restringido los 3 grados de libertad. Por lo tanto, fíjense de nuevo, ¿cuántos grados de libertad le quedan? 0. Por lo tanto, no le tengo que poner
ninguna condición ninguna condición externa para que el sistema esté en equilibrio. ¿Puede estar en equilibrio esta chapa? Sí, señor. ¿Por qué? Porque está con sus 3 grados de libertad restringida la chapa. Y para eso lo que tenemos que hacer es equilibrar esta fuerza externa con fuerzas que están en los apoyos. ¿De acuerdo? Ese es el tema de los apoyos. Y bueno, como les decía, jóvenes, yo tengo que ir al médico. Así que los dejo hasta aquí. Y el viernes tomamos examen. ¿De acuerdo? Bien, ingeniero. Ok. Está bien, ingeniero. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Bien, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, que le vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Ya bien. Record.